Atleta. Con Juan Carlos Maldonado. Hace rato me preguntabas de atleta con doble A, ¿por qué y de dónde viene? Quiero saber. Atleta, finalmente, en términos de logotipo, la segunda A, si te fijas, es un signo exponencial, utilizando la de la A, ¿no? Entonces, en función a lo que es del impacto y la importancia del deporte exponencialmente, lo que te ayuda para la vida, pues agarramos de ahí, en términos de la creatividad, y pusimos el atleta con la doble A. Y esta doble A, si te fijas, pues es un signo exponencial. O sea que todo lo que el deporte le puede dar a un cuerpo, a la vida, ¿es por ahí, Juan Carlos? Sí, pues fíjate que el mundo del deporte, no nada más como un aspecto de ejercicio, sino todo lo que va en el interior de la persona desde que lo empieza a hacer a cualquier edad, porque no va en términos nada más de mejorar tu condición física o de muchos temas que pueden ir por ahí. ¿Qué va a ocurrir? O sea, la condición física va a ocurrir, va a mejorar. Y de ahí nos podemos ir como un pasito hacia atrás y tiene que ver con un tema de disciplina y de forzarte y de empezar a hacer cosas que te van impactando en la vida. Pero ya nos podemos ir a un montón de actividades que puedes ir haciendo y que te pueden ir impactando en el aspecto formativo desde que lo empiezas a hacer, ¿no? Por eso quisiste hacer atleta. Pues sí, atleta finalmente es una forma en donde puedo compartir y ser un medio para hacer llegar esas historias de todo lo que hay tras bambalinas y todo lo que no se ve en los pósters, en la tele, en todo este esfuerzo que va en el atleta para, pues básicamente lo que implica llegar a ese punto que todos ven, pero todo aquello que no se ve que tiene que ver con la preparación. Y aunado, Clau, a esto que te comento en términos de los aprendizajes que se quedan a través del proceso y lo que hay atrás de lo que todo el mundo ve, está la parte de los aprendizajes a través de las experiencias que nos quedan para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y todas esas pues pueden entenderse también hasta como herramientas que pueden ser aplicables o aplicables para cualquier situación de vida. Y creo que voy a responder aquí, me voy a adelantar un poquito también, que tiene que ver con la característica de las personas que van a llegar como invitados, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay un tema bien importante aquí porque va por un lado la parte del atleta que sí lo logró, que se preparó, que lo hizo todo su camino formativo, su proceso y otra vez lo logra. Todo aquel deportista o atleta que recorre el mismo camino y en algún punto no lo logra. Y toda esa parte de cómo eso que hizo o que lo preparó y lo formó le da para la vida en términos de la parte humana, de la parte de interior y de preparación. Y todas aquellas personas que estén involucradas en el mundo del deporte como otro tipo de otro perfil que aportará de alguna manera también en entender lo que rodea también al mundo del deporte. Acabas de decir algo, ¿no? Lo que los demás no ven. O sea, todos, yo como espectadora y todos como espectadores, pues vemos algo, ¿no? Vemos al deportista ya compitiendo, o vemos transformándose, o lo vemos sudando, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, pero hay algo que los demás, que no todos pueden ver. Tú fuiste deportista. Quiere decir que tú has visto cosas que nosotros no hemos visto. Y eso te hace tener una perspectiva súper diferente de lo que es el deporte y de cómo impacta la vida de un atleta. Sí, a ver. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has visto tú? ¿Qué sabes tú que no sabemos? Fíjate. Y tiene también mucho que ver, en el caso de los atletas, es en toda esta primera parte o etapa en donde se permiten soñar, donde se dan permiso de vivir esa ilusión y trabajar para ello, porque todo el mundo podemos soñar, pero muchas veces nos quedamos en el intento, o ni siquiera en el intento, porque muchas veces, y creo que eso aplica para cualquier ámbito, como lo mencionaba hace un rato de la vida, es el atreverse. Creo que es un factor para la vida importantísimo, y es quitarle el miedo, exponerte y enfrentarte a todo lo que implica todo aquello que no controlas, ¿no? El mundo del deporte, el atleta finalmente desde que empieza a hacer cualquier tipo de ejercicio, y me voy a remontar a mi historia, ¿no?
Yo empecé en el mundo de los deportes pues desde que tengo uso de razón. ¿En qué deporte? Híjole, hacía de todo. Todo. Pero te especializaste en cuál? Finalmente acabé siendo tenista, pero hice todo lo que se podía que tuviera pelota y que no. ¿No? Todo lo que se pudiera hacer con pelotas. Sí, todo. La verdad es que el deporte fue parte de mí desde muy chiquito. Y chiquito te quiero decir, yo empecé, y te voy a hablar un poquito también de la parte del tenis, pero yo empecé a los 5 o 6 años en lo que en su momento era como algo recreativo, formativo, como una actividad. ¿Y era un llamado o tu papá te llevaba o qué pasaba ahí? En mi casa vengo también de papás, finalmente un papá que hizo también mucho deporte, del lado de mi mamá también. Ya. O sea, estaba en tus genes y además pues ellos te empujaban. Al final hay una, ¿cómo podría decirlo? En mi casa siempre fue hay que hacer algo, hay que aprender a hacer algo, como un aspecto formativo, como algo por aprender porque no sabes en qué te puede ayudar, ¿no? Y era ir cumpliendo como ciertos procesos, ¿no? A ver, vamos a quedarnos primero un año y hay que cumplir el año por un aspecto de disciplina y lo que fuera dándose, porque tampoco te puedo yo decir que era como, nunca recibí o nunca era un asunto de, mira, más o menos lo haces bien, por lo tanto vas a ser fulano de tal o vas a nada que ver. Era un asunto realmente formativo, ¿no? Sí fue evolucionando porque fui en la parte del tenis, pues fui jugando torneos desde muy chiquito, 7, 8, 9 años yo ya jugaba torneos, no nada más de tenis, sino también de fútbol. El fútbol lo practicaba en la escuela. Entonces fueron los dos deportes que de alguna manera fui practicando mucho más. El tenis se empezó a hacer un poquito más formal, te podría decir sobre los entre 10 y 12, en donde ya empecé a tomar, ya no nada más era 1 o 2 veces por semana, sino empezar a entrenar mucho más, ¿no? Ya como un deportista profesional, camino a ser un profesional. Más que todavía en ese momento estás muy chico, pero sí empiezas... Más en serio. Exacto. Más en serio. O sea, empiezas ya... Nos vivíamos en el club. O sea, al final de cuentas, que es un aspecto bien importante. Durante todo ese proceso vas entendiendo cómo se vive en esos momentos, ¿no? Y el apoyo que tienes de tu familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás todos los fines de semana en los clubes. Y toda la gente con la que yo crecí, con la que yo competí, era ese ambiente. Y los que llegábamos a esas rondas de fines de semana, nos la vivíamos en los clubes. Y esos fueron, y después fueron muchos de mis amigos finalmente. Pero así es como de alguna manera fue esa primera etapa en donde de ser algo recreativo, formativo, empezó a ser un tema de competencia y fue evolucionando en términos locales, nacionales y después jugué internacional. Y el deporte seguramente te fue dando muchos regalos, es decir, te fue transformando de alguna manera y hoy quieres con Atleta decirnos qué. Sí, muchas cosas de las que el deporte te va dando desde chiquito o desde que empiezas a hacer algún deporte tiene que ver con, pues, vuelvo a decirlo, el tema formativo, ¿no? La parte de la disciplina, la parte de la resiliencia, la parte de entender y convivir desde muy chiquito con la frustración, con entender lo que es la derrota, el fracaso, ¿no? Esta palabra tan difícil de decir y tan difícil de exponer, pero que al final del día pasa a ser algo que es parte de ti y de la vida. Y es algo sumamente relevante para cómo va evolucionando un ser humano, ¿no? Entonces, al ser algo que va conviviendo contigo desde muy chiquito, pero así como es la parte del fracaso, pues también entiendes aprender a ganar, ¿no? Porque son dos cosas que van de la mano y que para lograr una tienes que pasar por la otra y es una convivencia de ida y vuelta permanente en el mundo de los deportes y en la vida. ¿Cómo hiciste para manejar tus propios fracasos en el deporte? Híjole, fíjate que yo sufría muchísimo cuando en estas derrotas, a ver, yo muchas veces salí llorando de la cancha. Sí, guau. ¿No? Porque al final de cuentas es algo que dedicas tanto, es tu pasión, lo traes adentro, ¿no? Entonces... Y son años para un solo momento, ¿no? Pues es mucha preparación, ¿no? Entonces yo llegué a salir muchísimas veces frustrado de las canchas porque no había podido hacer lo que estaba yo preparado para hacer, porque me habían ganado, porque el otro había sido mejor que yo y que eso también es un tema bien importante en la vida, ¿no? Respetar al adversario, aceptar también cuando el de enfrente es mejor que tú, pero finalmente esta parte de entender eso te hace entender también cómo el de enfrente está preparándose, qué está haciendo el de enfrente
y qué te está haciendo falta a ti también, ¿no? Ahí está el aprendizaje. Al final de cuentas, ¿no? Pero dime una cosa, ¿te viste? O sea, siendo un niñito, ¿te viste ahí jugando en estas clases, en el deporte, tu padre te llevaba, etcétera? ¿Te viste como un adulto, como un deportista profesional? O sea, ¿sí llegaste a visualizarte así? Sí, 100%. ¿Sí? Sí. ¿Qué pensabas? O sea, ¿cómo te veías? ¿O voy a ser un gran qué, decías? Mira, en los primeros momentos, sinceramente, yo me veía jugando en las Chivas a lo mejor, o en el O sea, Real ¿te Madrid. veías en las Chivas o en el Real Madrid? Sí, y de tenista me veía jugando en las principales canchas del mundo. ¿Y qué pasó? Pues mi recorrido fue por a través del tenis. En un momento tuve que tomar una decisión si era por un lado o por el otro. Y en mi cabeza, si bien es cierto, es que cuando eres un niño, pues el sueño es el nacimiento de un camino, porque así es como empiezas a desarrollar cualquier aspecto de tu vida, ¿no? A través de un sueño, ¿no? Y persigues ese sueño. Esos primeros momentos, pues fueron ni siquiera un asunto de obsesión, ni mucho menos, sino más un asunto de pasión, ¿no? Porque para mí los deportes, desde, como te decía, desde uso de razón, es un tema de pasión, ¿no? Y estas primeras etapas en donde fui recorriendo y tomé la decisión de irme por el lado del tenis. Porque tú lo sentiste. ¿Fue un anhelo interno o qué fue? Yo creo que sí. Y digo yo creo que sí, porque en el momento hubo gente en mi entorno que decía que yo jugaba mejor fútbol que tenis, ¿no? Pero tú sentías otra cosa. Yo veía el tenis como algo... Un llamado fascinante. Sí, había algo del mundo del tenis, de ver en ese momento a Edberg, a Lendl, empezar a ver a Sampras, a todas estas figuras, era como no sé cuál adjetivo utilizar, pero sí una aspiración, algo que marcaba como algo, yo quiero eso. Ya. ¿No? Y te estoy hablando de edades de 13, 14 años, ¿no? Y claro que para ello, pues empiezas a recorrer un camino de preparación y de irte creyendo con pequeños triunfos que vas teniendo y que vas de alguna manera avanzando en términos locales, nacionales, juvenil, a nivel juvenil primero y después en mi etapa como profesional, ¿no? Que de alguna manera muy chico empiezas a convivir con todo ese ambiente y yo a los 14, 15 años ya empecé a jugar, a combinar el lado juvenil con el lado profesional, ¿no? Entonces esa de alguna manera fue como mi incursión en el mundo profesional muy chico, y en un aspecto local empecé a avanzar, empecé a tener resultados positivos que me hicieron dejar de un lado el aspecto juvenil, para bien o para mal. También creo que hubiera sido muy positivo recorrer el otro camino. Y eso fue, al final de cuentas, si hoy me preguntan, ¿te arrepientes de haberte ido por un camino o el otro? No, yo creo que al final del día lo único que sí te puedo decir es que aunado a la pasión y a dejar todo, ahora sí como dicen, a dejar todo, cada entrenamiento, en cada preparación, llega un momento en donde tienes que ser crudo, frío, Okay. ¿no? En términos de la toma de decisiones, de tus caminos y de tus alcances también. Y en su momento también yo tenía muy claro que para seguir en el mundo del tenis, mi objetivo era, por ejemplo, ser o estar dentro de los 100 del mundo, que me permitieran de alguna manera lograrlo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y en ese momento yo vi muy claro y frío que ese camino iba a ser muy complicado y que yo sabía que podía llegar a niveles importantes, pero no sabía o no tenía claro si tenía o podía hacerlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue miedo? ¿Fue duda? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? No, pues que al final del día... ¿O los resultados? ¿Fuiste más lógico? ¿Fuiste más objetivo? ¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que es una combinación de ver cómo vas evolucionando tú, que al final de cuentas todavía estás muy chico, porque yo pues esa decisión la tomé a los 19 años, o 20, por ahí. Y yo creo que hay una parte en donde tienes que ser sumamente honesto contigo mismo. Un ejercicio honesto. Estaba yo con gente y yo veía también cómo estaba mi entorno deportivo también.
y hay que ser honestos también, ¿no? Y decidí en ese momento colgar la raqueta en paz conmigo. Y durísimo, ¿no? Pero incluso fue un tema... ¿Cuándo fue? ¿En dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Recuerdas? Sí, fueron 2 decisiones, porque para llegar a decir ya, después de soñar tanto, de trabajar tanto, de preparar tanto, de viajar tanto, porque durante este proceso tienes una vida sumamente hotel, club, transporte, hotel, club, transporte. Enfocadísima, horas, inversión. De disciplina absoluta. En un primer momento tuve acercamientos de universidades, donde me invitaban a irme a X universidades. Y en un momento dado tomo la decisión de irme a una decisión en un momento en donde yo venía de una gira con no tan buenos resultados. Y en ese momento tomo la decisión, acepto irme a la universidad. Llego a la universidad, estoy 15 días y en realidad en ese momento era cuando mejor estaba jugando yo. Y decido dejar la universidad después de haber llegado 15 días para continuar mi camino. Doy otro estirón en términos de saciar o vaciar el tanque, vamos a decirlo así, o confirmar que no haya sido una mala decisión. Y después de 7, 8 meses después, finalmente decido colgar la raqueta e irme a estudiar, ¿no? Pero sí, si no hubiera tomado en ese momento esa decisión, hoy te puedo asegurar que estaría arrepentidísimo de haberla tomado. Wow. De cualquier manera ganaste, ¿no? Sí. En el camino deportivo, en el camino del desarrollo de un atleta, de cualquier manera ganaste. No tengo la menor duda. Y conozco o no conozco a nadie que pueda decirte que la experiencia de haber vivido esas experiencias sean negativas en el aspecto humano. Esa parte me habla de estar en paz con la experiencia. Sí. Porque, y para eso necesitas, pues es la suma, yo creo, ¿no? De mucha madurez y de mucho espíritu y de mucho conocimiento interno, porque quizá haya por ahí algún par de deportistas que tú tengas acá en Atleta que alguna vez te van a decir, es que no debí, es que no me quedé satisfecho, es que creo que pude haber dado más, o que no te lo digan, pero que esté acá adentro, ¿no? Una sensación de... ¿Sabes? De pude haber dado más, pude haber hecho más. En fin, me encanta escuchar que un deportista como tú, que estuvo en esos niveles, pueda decir, estoy en paz, agradecido, me quedo con toda la ganancia, con todo lo que sí me dio la experiencia. Eso es bellísimo. Sí. Es que, a ver, el deporte te da y te hace vivir muchas cosas, hablando en primera persona, en aspectos de madurez. Pasas a ser un adulto chiquito en términos de responsabilidad, sí, claro, en términos de disciplina, en términos de entender lo que tienes que hacer para lograr un objetivo a esa edad, ¿no? Y empiezas a convivir con muchos más factores, mucho más rápido, mucho más temprano, y te empiezas a aprender muchas más cosas, mucho más chico. Claro. ¿No? Pero definitivamente, y sumo a esto también, la oportunidad de conocer a tantas personas, atletas o deportistas, durante este camino que de veras, muchos de ellos amigos de la vida de mía, gente con muchos valores, muchas cuestiones mucho más internas, positivas, que suman. Resultado de haber sido atletas de alto rendimiento. Sí. Y bueno, en la vida es como el deporte también, ¿no? Hablaste de resiliencia, hablaste de frustración, hablaste de competencia, hablaste de fracaso, de derrota, hablaste de ganar, de aprender a perder, porque hay que aprender a perder, y hay que saber que el juego, bueno, jugar implica las dos cosas, ganar y perder. Pues eso es la vida. Yo siento que eso es la vida. 100%. Al final, atleta, y el por qué o muchas de las cosas que me estás preguntando, pues van enfocadas a entender que el deporte y lo que te enseña el deporte es exactamente lo mismo que uno vive en la vida real. Vamos a ponerlo así, porque al final del día pasan a ser... En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, ¿no? Y el aprendizaje que te va dando esto,
pues es exactamente lo mismo que uno vive, digamos, cotidianamente. ¿De qué manera impacta el deporte en un ser humano? Es decir, por favor, que el deporte sea parte de nuestra canasta básica, o no olvidemos que el deporte puede... O sea, el deporte transforma la vida, el deporte te hace tener un cerebro más enfocado, el deporte te da más vitalidad, el deporte... O sea, ¿de qué forma el deporte ha impactado tu vida? Y entiendo que de alguna manera, al conocerte a ti a través de el impacto que ha tenido el deporte, pues me vas a inspirar a que yo vea todo lo que el deporte puede hacer en mi propia vida. Sí. A ver, sí, por dónde nos podemos ir, pero fíjate, el punto es el aspecto formativo de todo esto, ejercicio o ejemplos que te estoy haciendo, hace que de alguna manera tú puedas practicar o estar preparado o curtido, si así lo quieres ver, en muchísimos aspectos desde muy chiquito, que te hace sentir y ver lo que la vida te está preparando, porque al final de cuentas, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, el asunto del fracaso, ¿no? El asunto de la derrota. Muchas cosas que hacemos en la vida, pues nada más la gente publica hoy por hoy lo que está padrísimo, ¿no? Y lo que de alguna manera todos creemos que es un éxito, o la palabra esta del éxito, ¿no? Pero todo lo que hay atrás de eso, pues tiene una preparación fundamental en la persona y en el individuo, en la parte del interior, ¿no? En la parte del pensamiento, en la parte de entender que hay que lucharlas, hay que prepararse, entender que la preparación es la base de cualquier resultado que uno busca, y que muchas veces aún preparado la vas a fallar, y entender que al día siguiente tienes que levantar y seguir luchando por ese mismo objetivo, entendiéndolo y sumando a través del aprendizaje, ¿no? ¿Forma el espíritu también el 100%, deporte? 100%. Háblame de eso. O sea, ¿de qué forma? Es decir, ¿cómo en términos espirituales, o sea, cómo el deporte puede abonar al espíritu humano, ¿no? O sea, pienso en un niño, ¿no? Un niño que le hacen bullying en la escuela, o un niño que se siente inseguro, o un niño que tiene miedo, una niña, un niño, un niñe, lo que sea, ¿no? Pienso en estos individuos que están en este proceso de convertirse en adultos. Pues están llenos de miedos, están llenos de dudas. O sea, ¿de qué forma yo veo a un niño y de repente lo metes, no sé, al taekwondo, o lo metes al fútbol, ¿no? O lo metes a algún deporte en donde, pues, se vaya a poner a prueba si el espíritu está templado o no está templado? O sea. A ver, yo te diría ahí, y es un tema y una pregunta sumamente interesante, porque podemos entrar aquí en los asuntos más delicados que tienen que ver con lo que el papá quiere y lo que el niño quiere, ¿no? Pero si entramos en un asunto en donde el niño está cómodo haciendo o le gusta el tema de la actividad que esté haciendo, porque aplica, creo yo, para cualquier actividad de la vida, y aquí sí entraríamos, que seguramente en asuntos que vamos a platicar más adelante, pero particularmente a la pregunta que me estás haciendo, el niño finalmente desde muy chiquito empieza, ahora sí que su parte interior, a entenderse y a conocerse desde muy chiquito. Oye, Juan Carlos, es que es un asunto competitivo, o ¿cómo sabes si le gusta o no le gusta la competencia? Es un asunto que tú lo empiezas a desarrollar desde muy chiquito, pero es notorio, ¿no? Y siendo un poquito más puntual en este tema de la competitividad o el ser competitivo, yo creo que hoy por hoy el decir que alguien es competitivo en muchos momentos o en muchos casos, por increíble que parezca, pareciera como algo negativo, ¿no? Y yo creo y pienso que una de las principales herramientas de la vida es tener también este aspecto de competencia y ser competitivo, porque al final del día en cualquier ámbito de la vida estamos compitiendo, ¿no? Y por lo tanto, a ver, y no yéndonos al extremo, porque eso puede caer en muchos momentos en algo no manejado o no bien manejado, pues nos acaba derrumbando y nos acaba no entendiendo el por qué, ¿no? Pero cuando se tiene un aspecto de entender que el competir y el ser competitivos es algo muy positivo, en mi opinión, te puede dar muchísimo para tu vida en lo deportivo y en lo personal y profesional, etc., ¿no? Y esa situación hace que tú vayas preparándote y vayas de alguna manera alimentando ahora sí como dicen, tu alma, tu cuerpo y tu alma, en el sentido de querer
lograr ciertos objetivos, por chiquitos que sean, porque al final del día todo empieza como un juego. Y la vida, creo yo, que es entender. Hace poquito mi papá me mandó una frase que es: la madurez de un hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. El adulto, cuando entiende que aprender el juego que jugaba de chiquito, en el razonamiento que lo hacía de chiquito, es como la vida se va preparando, el resultado que va teniendo uno, ¿no? Entonces, el juego pasa a ser algo enriquecedor por donde lo veas, ¿no? Y otra vez, en espacios muy chiquitos, en espacios o en brinquitos o en resultados muy pequeños, muy a la vista, sin estas idas y vueltas de grandeza. Sí, pensé en estos niños, te decía, porque pues hay muchas dudas a la edad temprana, ¿no? En la edad temprana. Y pensé en mi hijo. La primera vez que fue a entrenar, o sea, la primera vez que dijo, ok, voy a ser futbolista. Y la primera vez que fue a una clase, saliendo de la clase me dijo, ya no quiero ser futbolista. ¿Sí? Es decir, ¿de qué forma? Ahí, bueno, la mamá le dice, calma, sí, tranqui. Así, es que todos pasamos venimos por lo mismo. Mañana, ¿no? Claro. Entonces, a lo que me refiero es esto. En la medida que yo continúe, se va a fortalecer mi confianza y mi espíritu en ese ínter, ¿no? Fíjate que el papá obviamente provoca, la mamá o el papá provoca también el entorno que el niño o el chavito de alguna manera está recibiendo, ¿no? Si es un asunto forzado, porque tú detectas luego cuando alguien pues, no quiere hacer algo o no le gusta o de plano no tiene ningún interés, porque pues a lo mejor le gusta hacer otro tipo de cosas que son igualmente importantes, que puede ser algo más es más artístico o otros factores que tienen que ver. Pero si nos regresamos a esta parte del deporte, tienes que entender primero que pasa a ser primero un tema también de disciplina, ¿no? Porque no me gusta, pues hay que entender por qué no me gusta, porque hay muchos factores, porque no me cayeron bien los amigos, porque no me hicieron buena cara, son tantos estímulos, porque son 1000 cosas y somos unas esponjitas de chiquitos en donde estamos como en alerta por todos lados y ellos mismos o el niño empieza de alguna manera a aprender a convivir con todos esos asuntos y temas que aplican otra vez para la vida, ¿no? Tú entras a un trabajo nuevo y ¿qué sucede? Pues es un ambiente nuevo, son jefes nuevos, compañeros nuevos, un ambiente competitivo, un ambiente con objetivos y de alguna manera empiezas a evolucionar como individuo, ahora aplicado en el tema del deporte, en donde empiezas de alguna manera a entender muchas más cosas desde una temprana edad o a la edad que sea otra vez, porque creo que no es un asunto de edades, es un asunto de lo que te va dejando el deporte, tanto en lo deportivo, en el espíritu, en el alma, en lo físico y en el aspecto social también, ¿no? Has encontrado historias, seguramente atleta va a ser eso, ¿no? Las historias que tú has encontrado que han impactado también tu vida. Sí. O sea, esa vida deportiva de esa figura que vamos a escuchar acá en Atleta, tuvo un impacto también en tu vida. ¿Qué atletas te han inspirado? ¿Qué atletas te inspiran? ¿Qué atletas volteas o lo viste competir o lo ves competir? A lo mejor lo viste, me refiero a lo mejor un atleta de otro tiempo. Sí. O los ves ahora competir y se te enchina la piel y dices, wow con esta historia, wow con esta fuerza. ¿Hay alguna? Sí, muchos. Pero te podría yo decir que hay un aspecto y que tiene que ver, y la respuesta va enfocada en qué. Hay un asunto mental, ¿no? Y de la mentalidad y de lo que tiene que ver con lo que un atleta provoca en el asunto mental, ¿no? Y contestando la pregunta, te puedo poner ejemplos como Hugo Sánchez. Fue alguien que de alguna manera, a través de su mentalidad, su preparación, hizo lo que logró, ¿no? O sea, un atleta podría ganar con... O sea, la mente es como... la parte crucial. Es uno de los principales aspectos de un atleta. Porque eso hace que logres las cosas. Es O sea, mi cuerpo puede estar mucho mejor entrenado que el tuyo y me ganas. Somos deportistas de alto rendimiento. Sí, 100%. Mi cuerpo está mejor que el tuyo y puedes ganarme por el enfoque, la parte mental. Todos estos atletas, y ahorita te contestaba como Hugo Sánchez, contestaba como Federer, te contestaba como Nadal, te puedo contestar como un montón de atletas. De los grandes que te inspiran. De los grandes que inspiran, ¿no? Pero en muchos momentos todos ellos tienen una característica muy importante. ¿Cuál? Que es
En el momento, ellos saben o detectan durante un partido el momento en el que su cabeza pasa a ser lo más importante en un juego. Eso está buenísimo. ¿No? O sea, voy a ganar ya con la cabeza, con mi cabeza estratégica. Entiendo que mantener el aspecto positivo de mi mente en momentos complicados o en momentos en donde no estoy jugando bien. Claro, a ver, hay un talento, hay una preparación física, sí. atributos que de alguna manera pero la son mente diferentes. te va a traicionar. La mente te va a traicionar, porque al final de mente jugamos con dos aspectos, ¿no? Toda esta parte positiva y los pensamientos que no te suman y que son negativos y que son los que nos abundan para poder hacer muchas cosas de la vida, ¿no? Y estas personas o estos individuos, no nada más ellos, yo diría que cualquier atleta en cualquier situación y muchas más cosas, pero particularmente el porqué de esto tiene que ver con eso. En cómo manejamos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, creo que esos me han marcado porque es increíble ver cómo se desenvuelven y cómo ejecutan en momentos de presión. Y creo que uno de los puntos importantes, aunado a esta parte de la exposición que vives al ser un atleta en muchísimos sentidos de tu vida, el aprender a convivir con el sentido de incomodidad o aprender a sentirte cómodo dentro de un momento incómodo, ¿no? Y eso creo que es la forma en cómo puedes ir progresando y aumentando tu capacidad en muchísimos sentidos, ¿no? Y creo que eso es una de las partes bien importantes en ese sentido, ¿no? Y un poquito como siendo... ¿A qué te refieres con esa parte? Vives un momento de exposición. Y cuando me refiero a exposición, pues puede ser personal en un momento de entrenamiento en donde estás sintiéndote incómodo porque te están poniendo una friega, ¿no? Llámese en un partido, en un entrenamiento, en cualquier parte, ¿no? O en un torneo, en un partido particular, y hay gente, y estás expuesto, y estás vulnerable, y estás muchas de estas cuestiones. Pero el aprender a manejar y sentirte cómodo en esos momentos es la forma en cómo el momento lo vives de una manera mucho más interior y aprendes de eso, pues. Y eso, si lo traduces a tu vida, pues aplica para cualquier ámbito, ¿no? Si hablamos de un aspecto laboral, pues en una negociación, en una venta, en un análisis, en presentaciones que tienes que hacer cuando son importantes, porque muchas veces así lo manejamos como un tema de es que esta es la presentación más importante o esta es la entrega más importante. No. Es que tiene que haber un momento en donde tú puedas aprender a entender que el estar incómodo es donde puede llegar a salir o a sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces creo que por ahí va. ¿Quién eres en momentos de presión? ¿No? Se te cuestiona, 100%. ¿Y quién soy en medio de esta presión? Y me hizo recordar, a ver, tú ayúdame porque eres un deportista y vas a tener todas las historias de grandes figuras del deporte en atleta. Y recuerdo el caso de una chava que es maratonista y además es triatlonista y además es 3 veces Ironman. Y una vez me dijo, Clau, de verdad, me dijo, en mi tercer Ironman yo no sé quién llegó a la meta porque yo no llegué. Y yo así, ¿cómo? Y entonces me dijo, hay un momento en el que y quiero cruzar el tema de la mente, pues. Porque qué tanto cuando la mente ya no te dio, quien llega es el espíritu. ¿Has sentido tú eso? ¿Te ha compartido alguna figura, un atleta eso? O sea, pues mira, a ver, yo crecí en un mundo tenístico, ¿no? Por supuesto que en muchos momentos, si me preguntas, ¿te pasó a ti físicamente en donde el límite cruzó? Pues estuve cerquita, pero... Yo sí estuve viviendo en partidos larguísimos, con climas extremos, a atletas sacar partidos que no entiendes cómo, ¿no? Sí. Porque, que rayan en el milagro. Lo volteabas a ver y ya no te estaba viendo a ti, ¿no? Pero son gente que de alguna manera tienen chips y tienen un tema de una mentalidad sumamente profunda para entender... y leer los momentos de los partidos de una manera diferente. Wow. Seguramente es resultado de el trabajo deportivo que se ha hecho antes, ¿no? Para llegar a un nivel de gané
por el empuje del espíritu. Y la confianza Ujú. también, porque ese es otro de los atributos que vas Pues es que si formando hablo de desde espíritu, chiquito. hablamos de confianza Así también. Así es, O porque sea, la confianza al final del día, la autoestima y la confianza que vas Espíritu. generando a través de tu proceso, ¿no? De proceso de formación, de preparación, pues por supuesto que te vas formando como alguien que cree en ti, primero porque eres el primero que tienes que creer en ti para poder competir. Porque si tú no crees en ti, pues estás esperando que el de afuera venga y te diga que sí eres, pues por supuesto que es importante el entorno, 100%. Pero el primero que tiene que creer en uno es uno, ¿no? Y estas cuestiones, pues de alguna manera, si los trasladas, por ejemplo, este ejemplo que tú ponías en términos de la triatleta, es llevar el cuerpo al extremo, al límite, ¿no? Y la preparación, el entendimiento y conocimiento que tienen de su propio cuerpo, mente y alma, ujú. hace que hagan estas hazañas, porque desde mi punto de vista son hazañas. Y entender por qué un atleta logra entrar en este túnel, yo le llamo túnel, otros le dirán flow, otros le dirán en donde todo parece ser más lento, todo parece estar bajo control, porque estás expuesto a muchas miradas, Sí, a sí. muchas presiones, Sí, sí. eso del entorno, lo que implica a lo mejor el resultado. Yo ponía un ejemplo platicando el otro día con alguien, en algo que es muy visto, el caso por ejemplo de Messi en la final del Mundial, que es algo que seguramente todos vieron. ¿Cómo tiró ese penal? Un pase a la red. Él en ese momento, si tú ves el entorno, pues no era el estadio lo que lo presionaba seguramente, o lo que en algún momento dado lo pudo haber presionado, era todo lo que rodeaba al entorno del país como país Argentina, Ujú. él como historia, un montón de O sea, todo el peso. todo Ujú. el peso. Y él en ese momento, Todo lo que ese gol representaba o ese tiro representaba. ¿sí? y la manera en cómo lo tiró, en mi opinión, ¿Qué viste tú? Es alguien que está en un modo, ahora sí como dirían, en un modo avión, ¡Wow! ¿no? Es un bloqueo absoluto del entorno. Él en ese momento hizo lo que sabía hacer, no importándole. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, 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 porque sí. al final ya no es que no le importara, pero para hacer y tener la frialdad, para darle un pase a la red como lo hizo, es estar como en otra dimensión. Y eso sucede en el mundo de los deportes. Esto sucede entre los atletas. Prácticamente todas estas historias a través del deporte, alrededor del deporte, son cosas que escucharemos acá en Atleta y que tienen el fin de enriquecer nuestra vida y tomar del deporte elementos o herramientas que nos puedan servir a nosotros, los seres humanos que no hacemos deporte, en ese nivel, para poder entender la vida de otra manera, vivir la vida de otra manera, gestionar las situaciones de otra manera. Sí, sumado a todo esto que muy bien lo estás explicando, Ujú. tiene también en un aspecto de los caminos y de los procesos y de entender también los momentos de cada etapa que vives como atleta o como deportista o como cualquier aspecto de adjetivo que se le quiera poner. Pero entendiendo que el deporte puede ser un medio para prepararte mejor, ¿no? En términos de educación, en términos de convivencia, en términos de relaciones, en términos de tus sueños y de perseguir tus objetivos. Las historias que se van a contar, pues al final de cuentas es justamente eso, porque no nada más es la persona que lo logró y que lo vemos hoy en la tele y que juega en X equipo o en... No. Claro que esas historias van a ser parte fundamental de Atleta para entender y conocer todo lo que no se ve y cómo llegar a hacer eso, porque no está tan fácil, ¿no? Pero luego nos imaginamos muchas más cosas de las que son. Uh-huh. Y luego, por otro lado, como lo explicaba en un principio, el deporte como un medio también para prepararte, para formarte y para de alguna manera entender que puedes obtener también un beneficio a través del deporte. Por ponerte un ejemplo, de una carrera. Claro. ¿No? Y la manera en cómo las historias se van a contar de gente que está involucrada en el medio del deporte y cómo aporta eso a la sociedad y cómo aporta como negocio y cómo aporta como un montón de factores que involucran al deporte. Porque el deporte puede ser una carrera, entonces. Sí, claro. Definitivamente. O sea, el deporte es que es una industria. Uh-huh, es uh-huh. una de las industrias más importantes a nivel mundial, Uh-huh. ¿no?
y las carreras que puedes lograr a través del deporte, y no nada más, digámoslo así, como una carrera del deporte o relacionada con el deporte, no. El deporte te puede llevar a obtener becas en universidades, por ejemplo, ¿no? El deporte puede ser un medio para lograr X objetivo en términos relacionados con el deporte y no con el deporte, porque pues también empiezas a conocer un montón de gente que está en tu mismo entorno, ¿no? Entonces, bueno, es mucho. O sea, lo pensé así porque pareciera que en nuestro país muchas veces el deporte no se ve, o sea, no se le da esa importancia verdadera. O sea, si el deporte es una carrera, por ejemplo, vemos en otros países que hay deportistas jóvenes que van iniciando, que se están preparando y que están impulsados, apoyados, ¿no? Becados, y casi le dices, a ver, tú ni te distraigas que no te preocupe nada. Vámonos, ¿no? Al desarrollo total de tu carrera. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, ¿qué? ¿Qué nivel de importancia tiene? Definitivamente no el es deporte. Uh-huh. O sea, por supuesto que hay federaciones que sí pueden llegar a apoyar un poco, pero hay otras que no, ¿no? Y tenemos casos en donde el atleta es top 10 a nivel mundial y no recibe ayudas. Y eso finalmente, pues, ¿qué provoca, no? Entonces, hablando particularmente del apoyo como tal, pero tú ves las infraestructuras de nuestro vecino de Estados Unidos. Uh-huh. En el aspecto college, son industrias altamente potentes, ¿no? Y el apoyo al deportista y al atleta es impresionante. Y tú vas a las calles y los parques públicos tienen cancha de béisbol, canchas de tenis, de fútbol, del deporte que me digas, ¿no? Y aquí, uh-huh, ¿no? Entonces, por supuesto que es un esfuerzo en México, es mucho más difícil que en Estados Unidos, definitivamente. O de que una primera potencia, por supuesto que sí. Pero pues, también tenemos casos, vámonos más para abajo, en Latinoamérica, en donde salen extraordinarios deportistas con muchas más limitaciones que nosotros. ¿Sí me explico? Hay un sinfín de factores en donde creo yo que podemos mejorar como sociedad. Como sociedad podemos ser también mucho más positivas y obtener muchas más cosas positivas relacionadas con el tema de la mente y apoyar a aquel que sí cree que puede hacer algo, porque aquí en México finalmente el que cree que puede hacer algo es tildado de loco y vamos jalándolo para abajo y vámonos de alguna vamos tirándolo, vamos burlándonos o vámonos haciendo un montón de factores que hacen, pues, no suman, ¿sí me explico? Y en otros lugares sí se animan a creérsela, ¿no? Y todas estas historias que se compartirán aquí en Atleta, pues son esas gentes que sí que en su cabeza pasó esa ilusión, uh-huh, esa ese posibilidad, perseguir ese sueño, uh-huh, el alimentar otra vez tu cuerpo y tu alma con un objetivo más uh-huh, allá de lo que tú controlas y perseguir eso, uh-huh, híjole, es sumamente enriquecedor. O sea, esta capacidad del ser humano de ver ese resultado, ¿no? O sea, yo sí me veo llegando ahí, siendo ese convertido en, yo sí veo eso y entonces haré lo que tenga que hacer alineado a ese objetivo que quiero alcanzar. Es nítido por ahí esa parte. O sea, yo te puedo decir, yo soñé con jugar Wimbledon. Oye, ¿lo logré? No. Pero siempre estuvo en tu mente. 100%. Y entrenaste para eso. Entrené para eso. Uh-huh. Y jugué profesional, a nivel profesional, con ese objetivo, ¿no? Oye, ¿no lo logré y eso ya es un fracaso? No. ¿Cuánta ganancia hubo en ese camino? Soy lo que soy gracias a eso. ¡Qué belleza! Y eso de alguna manera, para mí hablar del deporte y de lo que rodea el deporte y del atleta y de cómo ve las cosas y cómo percibe las cosas, es un mundo fascinante porque aunado al asunto mental de la persona y del individuo, del niño, es algo que a través de eso es como jalas para adelante, ¿no? Y eso tradúcelo a la vida. Y pues en base a los golpes que tenemos en la vida de muchísimos factores, yo creo que el deporte nos ayuda también a entender que la vida está lleno de golpes, ¿no? Y de altibajos, y que al final de cuentas la luz está al final del día si uno avienta el carro para adelante, ¿no? Y creo que esa es la parte inspiradora de toda esta gente que ha dedicado su vida o una parte de su vida a esto. Yo creo que sí hay un cableado diferente.